¿Qué tal amigos de App Sports? Bienvenidos a un nuevo video. El último Grand Slam del año ya se encuentra en disputa y los mejores tenistas del mundo buscan consagrarse en el Abierto de los Estados Unidos. Te presentamos lo que debes saber del Grand Slam norteamericano. El US Open es el segundo torneo más antiguo del tenis. Su primera edición se dio en 1881 en el Newport Casino, en la ciudad de Newport en Rhode Island, inmueble que se convirtió en la casa del Salón de la Fama del tenis. Durante sus primeros años, el torneo fue conocido como el Campeonato Nacional de Individuales de los Estados Unidos, o en inglés el US National Singles Championship. En su primera edición, Richard Sears se coronó como el primer campeón al vencer en sets corridos a William Glynn por 6-0, 6-3 y 6-2. A la par, ese año también se disputó el Campeonato Nacional de Dobles Masculinos, que tuvo como campeones a Clarence Clark y Frederick Winslow Taylor. En 1887 se jugó por primera vez el Campeonato de Singles Femenino, en la que Ellen Hansel se consagró como la primera campeona al derrotar a Lauren Knight por 6-1 y 6-0 en el Philadelphia Cricket Club, mientras que el dobles femenino se disputó por primera vez en 1889 y los mixtos en 1892. Fue hasta 1968 que los campeonatos de las 5 categorías se unieron para formar el Abierto de los Estados Unidos, ante el inicio de la era Open, en la que se comenzó a permitir la participación de tenistas profesionales. En su primer torneo de la era abierta, la organización repartió $100,000 en premios. El US Open se ha jugado en 3 superficies distintas. Durante 93 años se realizó en césped, hasta que en 1974, ante las constantes quejas sobre la superficie y el rebote de la pelota, se decidió cambiar para 1975 y se usó arcilla. El polvo de ladrillo duró poco en el Abierto de los Estados Unidos. Solo se utilizó en 3 ediciones hasta que el torneo se mudó al Centro Nacional de Tenis en 1978, donde habían canchas duras hechas con resina acrílica y otros materiales. El Grand Slam estadounidense ha tenido diversas sedes. El torneo de singles masculino se ha disputado en 4 diferentes recintos. El Newport Casino albergó el campeonato entre 1881 y 1914. El West Side Tennis Club de Forest Hills, ubicado en el distrito de Queens en Nueva York, recibió el torneo entre 1915 y 1978, con un receso de 3 años, los cuales se disputaron en el Germantown Cricket Club de Filadelfia entre 1921 y 1923. Desde 1978, las 5 categorías se disputan en el Centro Nacional de Tenis, ubicado en Flushing Meadows, también en Queens, en la ciudad de Nueva York. Este recinto fue rebautizado como el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en honor a Billie Jean King, campeona del US Open en 13 ocasiones en 3 categorías distintas. La modalidad de singles femenino ha tenido 3 sedes. Se jugó en el Philadelphia Cricket Club entre 1887 y 1920. Después se mudó a Forest Hills hasta que en 1978 se fue a Flushing Meadows. Mientras que los dobles masculinos son los que más sedes han tenido. Se ha disputado en 9 lugares diferentes. Además de Newport, Forest Hills y Flushing Meadows, el torneo de dobles se disputó en 1887 en el Orange Lawn Tennis Club en South Orange, Nueva Jersey. En 1888 y 1899 se jugó en el Staten Island Cricket Club en Livingston. En 1893 se disputó en el St. George Cricket Club en Chicago y en 1934 se realizó en el Germantown Cricket Club de Filadelfia. Por su parte, el Longwood Cricket Club en Chestnut Hill, Massachusetts, fue sede del dobles en diversos periodos, entre 1917 y 1933, del 1935 a 1941 y de 1946 a 1967. El Grand Slam norteamericano se ha disputado ininterrumpidamente desde 1881. Es el único de su categoría que no se detuvo ante las guerras mundiales. Tampoco la pandemia del COVID-19 detuvo la realización del torneo. A diferencia de Wimbledon, que no se disputó en 2020 por el COVID-19 y durante las guerras mundiales, al igual que Roland Garros y Australia. En la década de 1970, el US Open fue innovador en los torneos Grand Slam, al introducir el tiebreak en 1970 cuando los jugadores empataran el set a 6 juegos. Entre el 70 y 74 se jugó al desempate el mejor de 9 puntos, en contraste al tiebreak de la ITF, que era a 12 puntos. En 1973 el Abierto de los Estados Unidos se convirtió en el primer Grand Slam en igualar los premios para hombres y mujeres. En ese año los australianos John Newcombe y Margaret Court recibieron $25,000 al ser campeones de singles. Para la edición 2023 los campeones de individuales en ambas ramas se llevarán $3 millones como premio. A lo largo de la historia del US Open, solo 2 tenistas han logrado consagrarse en distintas superficies en la categoría individual. En la rama varonil, el estadounidense Jimmy Connors es el único tenista en ser campeón en las 3 superficies, al ganar
ganar la última edición sobre césped en 1974. Fue finalista en los 3 años que se disputaron en arcilla, de los cuales triunfó en 1976, mientras que en el 78 se coronó en el primer campeonato jugado sobre cancha dura. En la rama femenil, Chris Evert se consagró solo en arcilla y cancha dura. Es la única jugadora en ganar el US Open en más de una superficie. La estadounidense fue ganadora del torneo en las 3 ediciones sobre arcilla, entre 1975 y 1977, y en 1978 fue la primera en ganar el Abierto de Estados Unidos sobre cancha dura, antes de ganar otros 2 títulos más en Flushing Meadows y ser la tercera máxima ganadora junto a Serena Williams. El Abierto de los Estados Unidos tiene 3 máximos ganadores en la categoría de singles masculino, todos procedentes de la Unión Americana. Richard Sears, William Larnt y Bill Tilden ganaron el torneo en 7 ocasiones durante la época amateur. Sears ganó las primeras 7 ediciones, Larnt destacó en la primera década del siglo XX y en 1910, mientras que Tilden ganó sus 7 galardones en la década de 1920. Lo siguen otra tercia que se quedó en 5 trofeos, los estadounidenses Pete Sampras y Jimmy Connors, además del suizo Roger Federer, mientras que en activo los máximos campeones son el español Rafael Nadal con 4 títulos y el serbio Novak Djokovic con 3. El campeón defensor es el español Carlos Alcaraz, quien solo ha sido vencedor en 2022. En la rama femenina, la noruega naturalizada estadounidense Mola Bjurstedt Mallory es la máxima campeona con 8 títulos, los cuales logró en las décadas de 1910 y 1920. En segundo lugar está Helen Wills, quien fue campeona en 7 ocasiones en los años 20, incluso derrotó a Mallory en 1923 y 1924. En la actualidad, Naomi Osaka es la que tiene más trofeos del US Open en activo. La japonesa fue campeona en 2018 y 2020. La campeona defensora es la polaca Iga Świątek, quien buscará su segundo título en esta edición. Solo 3 mexicanos se han proclamado campeones en el Grand Slam estadounidense en sus distintas categorías, a lo largo de 143 años de historia. Rafael Osuna es el más destacado con 2 títulos, uno en singles y otro en dobles. En 1963 el pelón escribió su nombre en la historia del tenis al obtener el título de singles al vencer al estadounidense Frank Fruhling en sets corridos por 7-5, 6-4 y 6-2, y es el único título de Grand Slam en individuales bajo la bandera de México, ya que John Doak ganó la edición de 1930 bajo la bandera estadounidense, aunque había nacido en Guaymas, Sonora. Osuna también se llevó un título de dobles, al lado de su compañero Antonio Palafox, con el que disputó otras 3 finales más de Grand Slam. La dupla mexicana disputó la final de dobles 3 años consecutivos, entre 1961 y 1963. Se enfrentaron en las finales a los estadounidenses Chuck McKinley y Dennis Ralston. En 2 de 3 finales se fueron hasta el quinto set. En 1962 fue cuando Osuna y Palafox pudieron imponerse a los locales después de una maratónica batalla de 5 sets, que terminó con score de 6-4, 10-12, 1-6, 9-7 y 6-3. En juveniles, Leonardo Lavalle se llevó el título de dobles en 1984, al lado del rumano Minie Anastasi, sobrino del multicampeón de Grand Slam Ile Nastasi. En la final vencieron a la dupla conformada por el peruano Jaime Izaga y el también mexicano Agustín Moreno por 7-6, 1-6 y 6-1. ¿Cómo crees que será el US Open de este año? ¿Crees que Alcaraz y Świątek podrán defender sus títulos? ¿O Djokovic podrá terminar su sequía de 5 años de no ganar en Flushing Meadows? ¿Será que Sabalenka le quite a Iga el primer puesto del ranking? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.